Miedo, crimen y operación fallida en San Miguel de Allende. Los hijos de Antonio y de Juana Luna fueron asesinados de un disparo en la cabeza. Nadie cree que haya sido su padre. En una noche de disparos, de terror e incertidumbre, fueron asesinados los 3 hijos de Antonio y de Juana, ambos de apellido Luna. En medio del operativo por parte de un policía ministerial totalmente fallido, registrado en San Miguel de Allende, Antonio era el venador de la finca de Cipriano Sánchez y todas las noches se encerraban en el salón que debían cuidar junto con su esposa Juana y sus 3 hijos, Adrián de 11 años, Gabriel de 8 y Mateo de 4. Todo ocurrió en una noche en la que aparentemente se habían metido a robar a la casa. Según se explica que en los mensajes intercambiados por ambos padres con sus respectivos hermanos, la gente no entiende cómo es que Antonio fue culpado por haber asesinado a sus 3 hijos de disparos en la cabeza, si todos lo consideraban como un hombre bueno, tranquilo y parecía disparos en la cabeza. Si todos lo consideraban como un hombre bueno, tranquilo y parecía una familia muy feliz, muy unida y muy tranquila. A continuación, mis compañeros les contarán un poco más a fondo la historia y pongan mucha atención. La versión oficial, según la acusación otorgada por la Fiscalía de la Procuraduría de Justicia, Antonio fue quien disparó a sus hijos con un arma calibre 22, que le fue otorgada por su patrón, Cipriano Sánchez, para cuidar de la finca. De acuerdo con los mensajes revelados por la APRO, tanto Juana como Antonio clamaron por ayuda a sus hermanos y al señor Cipriano, llenos de terror, diciendo que parecía que alguien se había metido a robar y pedían ayuda para que alguien fuera a rescatarlos. Según los informes de los mensajes revelados por la APRO, la información oficial de la Policía Ministerial, agentes de las Fuerzas del Estado y la Policía Federal que llegaron al sitio y permanecieron a unos metros del lugar deja más confusión en el caso, pues aseguran que ninguno disparó una sola de las más de 400 balas que se habrían intercambiado en el interior de la finca. Fue un operativo exclusivamente de la Procuraduría de Justicia del Estado, confirmó el comisionado federal. Los niños fueron asesinados en medio de cientos de balas, ventanas y paredes rotas y perforadas. Ambos padres fueron detenidos, armas, vehículos y droga asegurada por la Procuraduría, pero ningún sicario capturado, siendo que los agentes municipales de tránsito, federales y estatales, estaban cuidando el área, tapando el paso a cualquiera que quisiera ingresar a brindar ayuda. Tal es el caso de Claudia, hermana de Antonio. En la central de policía aseguraron que ya se había enviado gente a resguardar el sitio desde las 12:40. Eso lo repetían a Juana cada vez que volvían a marcarles, diciendo: no llega nadie a ayudarnos. Claudia se presentó al lugar y las autoridades no las dejaron pasar. Pensamos que los policías no llegaban porque no ubicaban el lugar, así que se nos ocurrió ir para señalarles dónde era, pero ya no nos dejaron pasar. En una de las llamadas de Juana, a Claudia le decía que nadie de la policía llega y ya nos están echando gas, y a través de la línea alcanzó a escuchar claramente los disparos. Uno de los policías habló como por un micrófono. Escuché que dijo: hay un velador, su esposa y 3 menores. Luego alguien le marcó a su celular, contestó y le dijo: es que esto se puso más cabrón, porque ahí está el velador y hay 3 menores. No supe a quién le llamó y a quién informó, dijo Claudia, quien optó por retirarse del lugar y volver a su casa, enviándoles un último WhatsApp para decirles: ya la policía tiene sus datos de ustedes y de los niños, por si les hablan sepan que son ellos. Por su parte, Cipriano Sánchez añade que pudieron haber sido 2 mujeres que alquilaron una propiedad y no proporcionaron su identificación, argumentando que les habrían robado sus bolsos el día anterior. Solo dio su nombre, Verónica Ortiz, pero también relata que nunca vio nada normal entre ellas y solo recibían visitas de vez en cuando de un joven u otras personas. Más tarde, alrededor de las 3:30 de la tarde, Claudia fue a ver a su hermano.
quien estaba detenido en los separos de la policía municipal, y lo primero que hizo fue preguntarle por sus sobrinos. Me los mataron, están muertos, los tres, y Juana no va a salir. Está allá, no va a salir ni pagando fianza. Encárgate de mis hijos y de ella, fue la respuesta de Antonio. El primer paso para resolver un caso es llegar al lugar del delito, resguardar la zona y preservar la evidencia para que no sea alterada, robada ni contaminada. Después los peritos realizan la observación del lugar para obtener un panorama general del hecho, que investigar indicios que sirven de referencia para realizar el peritaje. Esto es plasmado en el primer respondiente, donde se presenta la escena del crimen, lugar de los hechos. Para lograr obtener todos los indicios de esta escena del crimen, se pueden usar las siguientes técnicas de búsqueda. Técnica de zona, donde los peritos describen todo el inmueble, también conocida como el plano simple de Kenger, narrado que hay en los muros y en el techo como si se separara la pared por pared. Técnica de espiral, donde parten el inmueble por zonas de esta escena del crimen. Dentro de él hay los cadáveres y verificar alrededor de este indicio. Estas técnicas no son las únicas empleadas por los expertos al llegar de una escena del crimen, porque depende del lugar de los hechos, si fue en el exterior o en el interior de un inmueble, etc. Por ejemplo, en un lugar abierto puede aplicarse la técnica de franja, donde las personas se colocan de forma lineal y empiezan a avanzar. Cada cierta distancia paran para ir marcando el sitio. Para lograr un lugar cerrado, los peritos emplean el método por zona, donde revisan habitación por habitación y registran lo que contiene cada una. Dentro se muestran los procesos administrativos que siguen los peritos. Advierte, por ejemplo, el traslado de los indicios y cadáveres a la agencia para buscar más elementos, la identificación de las personas al buscar credenciales y, en conjunto con el Ministerio Público MP, empezar a rastrear si presenta antecedentes penales, además de la relevancia del levantamiento, embalaje, empacamiento y rotulado de los indicios. Posterior a este procedimiento que sigue el proceso administrativo conocido como cadena de custodia, el cual brinda la certeza de lo que se levanta en el lugar del delito, es lo que se entrega al MP o a un juez para continuar con una investigación. Aunado con lo que dicen mis compañeros, dependiendo de lo que determine el juez, es lo que se envía al laboratorio para que se procese, a una bodega de almacén de indicios, lugares conocidos como depósito de objetos. Asimismo, dentro de la investigación, si el juez o el MP requieren que realicen nuevamente los estudios sobre los objetos, ahí realizarían un nuevo análisis, ahí de los indicios. El lugar donde mandan para la comprobación de las pruebas es la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero hay un lugar más equipado en nuestro país que realizan las pruebas de criminalística. Es el Laboratorio Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, la FGR, que cuenta ahí con equipo especializado para realizar análisis genéticos, ahí mismo de balística, químicos, psicológicos y de especialidades médicas. De acuerdo con las versiones del licenciado Ordaz Hernández, investigador del INACIPE, ese laboratorio de la FGR es el más moderno o uno de los mejores en Latinoamérica, ahí para la comprobación de las pruebas sobre este caso. Por lo que para este análisis se necesitaron varias pruebas de laboratorio para aplicar la criminalística. Una de ellas fueron los objetivos de la criminalística, o sea, los análisis de huellas, las huellas que se muestran en las características, algunas características que requieren y quién las generaron.
así para lograr una identificación parcial, por mencionarlo así. En este estudio puede existir una variedad de situaciones producidas por distintos ángulos para la realización de estudios comparativos con respecto a las singularidades cualitativas y cuantitativas respecto a las huellas en el arma, huellas en el lugar de los hechos. Otro método fue el método científico, es un análisis genómico mediante muestras de sangre. Una exposición simula la revelación de la identidad del posible asesino. Muestras de sangre ahí en la ciudad, en el lugar de los hechos, en el lugar de los hechos, ahí para su comparación de las víctimas, victimarios, que se pudieran encontrar. También se realizó prueba de rodizonidato de sodio. Esta es una prueba, esta prueba es técnica para identificar los elementos que están involucrados en el disparo del arma de fuego, la cual se basa de la terminación de los elementos metálicos como el plomo, bario, antimonio, etcétera, para determinar si la persona inculpada tenía estos elementos. También otro de los análisis son análisis de datos. Este análisis es del médico forense, donde obtiene la evidencia directa del cuerpo, así determina la causa y hora de la muerte. Uno de los instrumentos a emplear es para conocer la causa de muerte, también si la víctima se resistió, en este caso los menores, o en qué posición se encontraban al momento de. Para ello el médico forense también hace o realiza una pieza importante como la incisión en forma de V en el pecho para posterior la remoción de los órganos toracoabdominales, la remoción del cerebro y el páncreas para realizar un análisis toxicológico y asimismo revisar el cuello, o para esto, para eliminar sospechas si no hubo, por ejemplo, estrangulación o indicios donde no haya habido tortura hacia las víctimas o hacia los menores en este caso. En la central de policía aseguraron que ya se había enviado gente a resguardar el sitio desde las 12:40. Eso lo repetían a Juana cada vez que volvían a marcarles, diciendo: no llega nadie a ayudarnos. Claudia se presentó al lugar y las autoridades no las dejaron pasar. Pensamos que los policías no llegaban porque no ubicaban el lugar, así que se nos ocurrió ir para señalarles dónde era, pero ya no nos dejaron pasar. En una de las llamadas de Juana, a Claudia le decía que nadie de la policía llega y ya nos están echando gas, y a través de la línea alcanzó a escuchar claramente los disparos. Uno de los policías habló como por un micrófono. Escuché que dijo: hay un velador, su esposa y 3 menores. Luego alguien le marcó a su celular, contestó y le dijo: es que esto se puso más cabrón, porque ahí está el velador y hay 3 menores. No supe a quién le llamó y a quién informó, dijo Claudia, quien optó por retirarse del lugar y volver a su casa, enviándoles un último WhatsApp para decirles: ya la policía tiene sus datos de ustedes y de los niños, por si les hablan sepan que son ellos. Por su parte, Cipariano Sánchez añade que pudieron haber sido 2 mujeres que alquilaron una propiedad y no proporcionaron su identificación, argumentando que les habrían robado sus bolsos el día anterior. Solo dio su nombre, Verónica Ortiz, pero también relata que nunca vio nada anormal entre ellas y solo recibían visitas de vez en cuando de un joven u otras personas. Más tarde, alrededor de las 3:30 de la tarde, Claudia fue a ver a su hermano, quien estaba detenido en los separos de la policía municipal,
y lo primero que hizo fue preguntarle por sus sobrinos. Me los mataron. Están muertos. Los tres y Juana no va a salir. Está allá. No va a salir ni pagando fianza. Encárgate de mis hijos y de ella, fue la respuesta de Antonio.